primera vez, somos Aprender, Servir y Vivir, una escuela de servidores de Dios. Dios nos ha enseñado que la relación con Él es sencilla, cercana, que quiere actuar en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y de ese Dios que es real, que es simple, que es completamente cercano, queremos presentarle a otras personas que también lo conozcan. Y hoy tenemos a Vicky Botero, quien nos va a hablar sobre la fe y la confianza en Dios. Entonces, Vicky, ya con esta pequeña introducción, ya tú entras ahí con la oración inicial. Súper. Bueno, muy buenas tardes a todos. Señor, hoy queremos poner en tus manos este espacio. Queremos, Espíritu Santo, invitarte a esta sesión, que seas tú guiando toda la conversación. Te doy gracias por la posibilidad, el privilegio de estar acá, de poder llevar este mensaje. Bendigo a cada una de las personas que está aquí conectada el día de hoy, Señor, y te pido que puedas llevar la revelación a sus corazones. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy es la fe y la confianza en Dios. Entonces, un punto de partida importante es que pensemos en la definición de la fe. Hebreos 11:1 nos da la definición por excelencia y nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces aquí hay dos palabras muy interesantes cuando uno lo piensa y estamos hablando de garantía, que de alguna manera la garantía es un comprobante, una fianza, una prenda, algo que asegura y protege una situación. Y hablamos de certeza. Eso quiere decir que estamos seguros o estamos claros de algo. Entonces, cuando pensamos en la fe, que es creer, uno cree porque de alguna manera no se está seguro o no hay una prueba. Entonces, al encontrar estas dos palabras, de alguna manera nos lleva a decir, bueno, aquí hay una contradicción. Eso quiere decir que hay algo que hay que romper o hay algo que sí, que se trasciende en esta definición de la fe. Y es el mundo como lo percibimos. Este versículo nos lleva a pensar que la fe es la llave para vivir en el mundo sin ser del mundo. Corintios 2, la segunda de Corintios, perdón, en el capítulo 5 y versículo 7, dice, vivimos por fe y no por vista. Nuevamente, aquí decimos listos. Eso quiere decir que abrimos esa puerta y esa puerta lo que nos hace de alguna manera es romper las barreras del mundo. Hablamos de el mundo y pensamos en lo físico, ¿cierto? Lo que puedo ver y tocar, pero incluso hablamos del tiempo porque nos habla de esperar, esa certeza de lo que esperamos. Para acceder a Dios, que es el que le da verdadero sentido a nuestras vidas. Entonces, esa vida vivimos por fe, o sea, la verdadera vida, la vida con sentido, la logramos es por la fe, es cuando logramos usar esa llave, abrir esa puerta. Porque por vista, es decir, lo que es tangible, lo que está a nuestro alcance en el mundo, pues no es lo que verdaderamente nos da, nos da sentido. Entonces, bueno, esto digamos que como punto de partida en la definición, pero es importante que tengamos en cuenta que la fe no es un estado binario, es decir, no es como tengo o no tengo, sino que es algo gradual y hay un proceso. La fe es un proceso y en ese proceso hay, digamos, unos niveles que, digamos que preparando esta charla y meditándola, encontré por lo menos tres niveles en ese camino de la fe. El primero es creer que Dios existe. Es lo mínimo. Es imposible,
buscar acercarse a Dios si pues realmente no creemos que Él existe? Y tenemos aquí en Hebreos 11 un versículo donde nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe representar a recompensar a quienes lo buscan. Entonces, lo mínimo necesario es creer que Dios existe. Ahí simplemente somos simpatizantes, ¿cierto? Independientemente, digamos que la denominación en la que nos acerquemos. Sin embargo, hay mucho camino por delante. ¿Listo? Entonces, la fe es un proceso dinámico, es permanente y en la medida que yo empiezo a avanzar en esa relación con Dios eh, y empiezo a creer en Jesús, porque recordemos que una vez yo acepto a Jesús en el corazón y creo en Jesús y todo lo que Jesús representa, realmente es cuando yo puedo acceder al Padre. O sea, Jesús es el puente que nos lleva al Padre. Entonces ahí yo paso de ser un simpatizante a ser un creyente, pero todavía queda camino por recorrer, ¿cierto? Entonces aquí Marcos nos dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando establecemos esa oración, esa comunicación, esa conversación con Dios, como que de alguna manera empezamos a percibir ese poder sobrenatural de Dios. Y no es solo que existe y que tal vez Dios está allá y yo estoy acá y bueno, súper bien, sino que podemos interactuar y que no solo podemos tener una relación, sino que de alguna manera nos conviene. Sin embargo, el mundo aún nos distrae y aún nos confunden. Entonces, volvamos atrás que decíamos, listo, la fe me lleva a abrir esa posibilidad de vivir en el mundo sin ser del mundo. Aquí todavía estoy en una transición. Sin embargo, digamos que en este punto, eh, Dios empieza a prepararnos para lo imposible. Empezamos a tener retroalimentación para verdaderamente llegar a confiar en Él. Entonces hablamos de fe y hablamos de confianza en Dios y es importante quizás entender que la confianza es como ese punto máximo. Cuando hablamos de confiar y no sé, pues nos vamos al diccionario, podemos encontrar que es dejar una cosa al cuidado de alguien, especialmente en quien se tiene confianza. Entonces, entendiendo que la fe no es estática, que se retroalimenta, que crece y que da fruto, esa confianza realmente la logramos cuando dependemos totalmente de Dios. O sea, cuando acá dice es dejar una cosa al cuidado, es dejarlo todo, todo lo que nos genere dependencia y solo depender de Dios. Este punto es súper bacano, pues a mí me pareció muy interesante en la preparación de esta sesión, es porque nuevamente el asunto de la fe no es sobre la existencia de Dios. Aquí ese no es el asunto que se discute, sino sobre la posibilidad de tener a nuestro servicio el conocimiento de Dios, es acceder a la mente de Dios. Cuando yo paso de ese primer paso de la fe, que es muy sencillo, y me dejo llevar y empiezo a retroalimentarlo, a crecerlo, a moderarlo, a dar frutos, realmente cuando yo me entrego y soy totalmente dependiente de Dios, lo que yo estoy haciendo es enfrentar los problemas y las dificultades y resolverlos desde el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué más puede pedir? Uno, tenemos, Dios es omnisapiente, omnipotente, y lo que hacemos en este punto es tener acceso a esa mente de Dios para disponer todas las cosas de nuestra vida y entender finalmente que no es resolverlo pues en la carne o desde la carne. Por aquí tengo un versículo
que me gusta mucho, pues, es un versículo que yo había escuchado siempre desde chiquita y que quizás me cuestionaba mucho. Yo creo que es conocido por todos y dice, por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Y la verdad es que este versículo me llama mucho la atención por eso, porque quizás hay cosas que uno en la mente humana es capaz de entender y de dimensionar, pero hay cosas tan grandes que el sentido está es en que es la mente de Dios el que lo resuelve, no soy yo. Entonces, digamos que en ese momento final de la madurez, bueno, no sé si es el momento final, pues aclaro, pero sí hay un momento superior en esa madurez de la fe en el que realmente nos entregamos y tenemos acceso directo a la mente de Dios. Bueno, ahora bien, en este proceso, que es una transición, también juega un papel importante la relación entre la razón y el corazón. Casi que primero vemos una dualidad, o sea, hay un mundo, está el mundo físico, tangible, está el mundo de lo espiritual y vemos esa llave que nos permite, digamos, tener acceso. Y acá se viene otra dualidad muy interesante para entender la fe y es la relación entre la razón y el corazón. Y la verdad es que la fe es del corazón, pero necesitamos la razón y especialmente la mente para nutrir esa fe en un primer momento. Entonces, la fe no es de la mente, es del corazón, ¿cierto? La fe entra quizás por la mente y luego toma lugar en el corazón. Igual la confianza no es de la mente, es del corazón, pero pues la mente tiene una gran influencia. Lo primero es que la fe empieza por conocer, es decir, para tener fe necesitamos escuchar, leer, entonces escuchar de Jesús, leer las escrituras, que alguien nos cuente, escuchar un testimonio. Entonces siempre hay un primer momento donde necesitamos nuestra mente para dar ese primer paso que es conocer. Y en la mente también tenemos pensamientos. Y resulta que los pensamientos crean un entorno para la fe. La información del mundo nos abruma, es decir, todo lo que llega a nuestra mente empieza a ser como un entorno, como un ambiente, como unas condiciones que le dan como un piso a lo que la mente acepta o no acepta. Lo que vemos, lo que escuchamos, todo alimenta nuestra mente. Entonces, si creamos en la mente un entorno propicio, por ejemplo, para los malos pensamientos, pues vamos a afectar nuestra fe. O quizás la fe la vamos a depositar en el asunto inadecuado. Entonces, creamos un entorno para esos malos pensamientos con el agravante de que los malos pensamientos le abren la puerta al maligno y les crea un lugar seguro, ¿cierto? Abrimos la puerta y fuera de eso les hacemos un lugar. Y si estos pensamientos negativos, digámoslo, se nos convierten en patrones, pues empezamos a que ese lugar seguro se va a volver una fortaleza, se va a volver una casa mucho más fuerte para que ahí esté el maligno y él va a empezar a apoyar o a tomar ese espacio y llenarlo con mentiras y combatir, digamos que esa fe o esas creencias que estamos teniendo. Cuando nuestros pensamientos están en un contexto donde la información que le llevo no es tan propicio, terminamos escuchando más el problema que a Dios. Y esto fue algo que justamente en este tiempo de preparar la charla,
que realmente la charla era para el mes anterior, o sea que al tiempo de la preparación se le sumó otros días adicionales donde pude meditar aún más esto sí que me lo resaltaba Dios. Y es, si escuchas más el problema que a Dios, no puedes esperar otra respuesta. ¿Qué tal si ante un problema no, nos dedicamos, o sea, dedicamos ese tiempo de preocupación a conversar con Dios, a escuchar a Dios? Y Dios aquí me decía, piensas mucho como persona, pero no como yo. O sea, ¿qué tanto, mejor dicho, estás tratando de solucionar de forma inferior, desde tu carne, desde tu mente? Pero cuando damos o avanzamos o maduramos en ese proceso, Dios nos dice, piensa como yo, toma mi mente para solucionar. Em, y todo esto, o sea, todo esto que nos ponen los pensamientos, pues realmente no va en contra de la existencia de Dios, va en contra de que accedamos al conocimiento de Dios. Por otra parte, digamos ya mirando los pensamientos pues y la mente, pero desde otro lado, es que la renovación de la mente es un trabajo diario de Dios y es importante que sepamos, quizás más adelante pues lo voy a reforzar, pero esto no es de disciplina, o sea, no es qué tan disciplinados seamos, esto es qué tanto nos rendimos y permitimos a Dios obrar, pero realmente es un proceso donde la gracia de Dios tiene un lugar muy importante. Entonces Dios nos ayuda a renovar esa mente, porque una mente renovada crea contextos de fe, pero pues también hay que darle una mano, ¿cierto? Si la música que yo escucho me ayuda a alimentar esos pensamientos negativos, pues démosle una mano a Dios, quizás retirando esa música. Si los entornos en los que me muevo o las personas con las que interactúo me ayudan a alimentar esos pensamientos negativos, pues entonces tratemos de quitar esas fuentes. Si no sé, los hábitos, las formas de recreación, o sea, todo esto, lo que escuchamos, pues, no sé, las noticias, se me viene todo solamente, pues, si sabemos que todo eso empieza a nutrir en nuestro pensamiento escenarios negativos, es bueno también darle una mano a Dios para poder crear escenarios propicios en nuestra mente para la fe. Entonces, entre más fuerte sea nuestra relación con Dios, más fácil somos capaces de ponerle un buen nombre a un problema, de ver un problema de manera positiva, porque no estamos partiendo desde nuestras limitaciones de la carne y de la mente, sino que estamos partiendo de la inteligencia de Dios. Aunque el contexto sea desfavorable, en la medida que esa relación de Dios va fortaleciendo nuestra fe, entonces cada vez más podemos asignarle buenos pensamientos. Y de la mano con esa relación entre el pensamiento, pues, o la razón y la mente y la fe, también está el estilo de vida, que va muy en ese contexto que les hablaba ahora. Y está siendo nuestro estilo de vida coherente para darle un ambiente propicio a la fe. Dios aquí nos da unas instrucciones muy interesantes en Romanos 12:2 y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios claramente nos dice, venga que las costumbres del mundo no se antojen de esas costumbres, que por ahí no es. Además, eh, los transformaré en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, casi que es
al cambiar nuestro pensamiento que nos volvemos más abiertos a esa fe y a esa fe que nos permite llegar a la mente de Dios, es decir, a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, no, sí, yo creo en Dios, pero mi estilo de vida no refleja mi dependencia de Dios. Les decía ahora, pueden ser un deporte, puede ser un hobby, pueden ser muchas cosas. El asunto es que en ese estilo de vida puedo estar dándole el lugar de mi dependencia de Dios. Me distrae y me impide depender 100% de Dios. Además, Dios nos dice, pues, y nos dice, bueno, cuando tu estilo de vida sea adecuado, yo estoy ahí respaldando. En Salmos 37-23 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Hay alguna preguntita? ¿Comentario? ¿Escuché por ahí? Bueno. Y también importante en este proceso que vamos construyendo con la fe para llegar a esa confianza plena en Dios, es importante tener en cuenta que la fe es un camino individual, es decir, Dios y tú. No hay una fórmula, no hay una receta. Y lo más importante que me mostraba Dios en esta preparación es, eh, ni sufras forzadamente, es decir, no se trata de forzar eh, las cosas o de obligarte en primera instancia, eh, simplemente porque vemos a otro, pues o porque está el camino del otro, ni tampoco juzgues. ¿Cierto? Ah, es que como yo ya hago esto, entonces ¿por qué no lo hará? Em, Aquí en Romanos 14, de hecho, todo Romanos 14 es interesante para reflexionar este punto, donde Dios venga, que es que esto es suyo, esto es entre tú y yo, y no hay dos caminos iguales, y no se trata ni de que sufras nuevamente, ni de que juzgues. Nos dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Más adelante dice, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer, y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Entonces, este capítulo de Romanos nos dice, lo que comen o no, lo que toman o no, el día que le dediquen a Dios o no, no debe ser motivo de preocupación para nosotros. No miremos los comos, sino los frutos. Es como, esta persona que nota todo, cómo se ha transformado su vida, que nota lo que ha pasado en esta persona. Los comos no nos preocupen. Sin embargo, se vale contagiar y se vale contagiarse, pues, o inspirarse de ese fruto que, que han tenido las personas o que has tenido, ¿cierto? ¿A cuántas personas se contagian por lo que ven a través de ti y cuántas personas se alimentan en su fe de ver a los otros, de tener momentos eh, puntuales, ¿cierto? Para mí fue un mes de también poder encontrar en las personas que me rodeaban como evidenciar esa fe y dejarme sorprender incluso y dejarme inspirar por esa fe y por la forma en la que consideraban su relación con Dios. A veces pensamos que tener fe es difícil, pero realmente el problema está es en que depositamos la fe.
porque Dios puso fe en el corazón del hombre. O sea, fuimos creados con fe. El asunto es que el ser humano decide dónde deposita esa fe, el famoso libre albedrío. Entonces, nosotros somos libres. Dios, si hay algo que haga Dios en nosotros es defender la libertad, ¿cierto? Porque la libertad es la única forma que tenemos para perfeccionar el amor y para amar de verdad, porque nadie ama en esclavitud, ¿cierto? Solo en libertad es que se logra amar. Pero este es el asunto, la libertad. ¿En qué estamos depositando nuestra fe? Esas decisiones que podemos tomar, hacia dónde nos están llevando. Entonces, debe ponernos a pensar un poco, digamos que el no creerle a Dios, porque es que no creerle a Dios es no creerle al único digno de credibilidad. Dios es la persona más confiable de la existencia. Entonces, eso debe ponernos a pensar. Dios nunca miente ni cambia de parecer, ¿cierto? Nos lo dice por allá en Números. Dios no es hombre para eso, ¿cierto? Sin embargo, pues aparecen diferentes, digamos, los antagonistas de esta situación. Por una parte aparece el miedo, y el miedo es la fe pero invertida. Es cuando yo tengo de alguna manera la certeza de que algo va a pasar, pero malo, y me convenzo de eso, y le como el cuento. Entonces, sí, tenemos fe, pero invertida. Dejamos que el miedo nos domine, y el miedo tiene una particularidad, y es que toma la información que sea necesario para legitimizar su existencia. Vuelvo al tema del pensamiento, vuelvo al tema del contexto para el pensamiento. Entonces, claro, ya el miedo, pues nuevamente, abrimos la puerta al enemigo. El enemigo rellena ese espaciecito que va colonizando nuestra mente con mentiras. eh, y entonces coge de ese contexto en el que me estoy moviendo la información que le conviene y empieza a llenar y a llenar, a llenar. Entonces ahí tenemos uno de los, digamos que de esos lugares donde depositamos la fe, y que es una posibilidad, digamos, que tenemos en el libre albedrío, pero que no necesariamente es la que nos conviene. Y tenemos la idolatría. La idolatría es tenerle fe a otras cosas por encima de Dios. Entonces, idolatría al dinero, idolatría al trabajo y idolatría a una persona. Y el problema no es la cosa en sí. Eso es súper importante. Aquí no el problema no es ser rico, el problema no es tener trabajo, pues ni tener una relación cercana con una persona en particular. El problema es el punto en el que esa cosa y mi fe en esa cosa me hace, me quita la dependencia de Dios. Entonces yo asumo que como tengo mucho dinero ahorrado, como estoy produciendo mucho dinero, pues ahí está mi seguridad. O como el trabajo es mi todo y sin trabajo nada tiene sentido, entonces pienso que mi seguridad es el trabajo o el caso de una persona. Entonces empiezo a depender de eso y no de Dios. Y pues Dios quiere que dependamos de Él. Y es lo que básicamente eh, vamos aquí como hilando en esta conversación. Y es, Él quiere que dependamos de Él, además para acceder a su mente, para que sea su mente al servicio de todas las situaciones de nuestra vida. Decimos confiar en Dios, pero le creemos más al hombre. Y por allá en Salmo 110, 118 nos dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. El hombre, digamos que si vuelvo al versículo que tenía,
un poquito más arriba, si miente y si cambia de parecer. Decidimos confiar en Dios, pero confiamos más en nosotros. Entonces, nos refugiamos en nuestras fortalezas y creemos que a partir de esas fortalezas tenemos nuevamente un lugar seguro, pero que realmente es más desechable que cualquier cosa. Entonces, nuevamente el tema del dinero, del trabajo, de nuestras propias fortalezas, o sea, cosas que fortalecemos y alimentamos de nosotros mismos porque creemos que está en nosotros y que depende de nosotros y que esa seguridad y que esa tranquilidad está en nosotros. Pero son cosas perecederas. En un chasquido podemos perderlo y nos quedamos sin ese lugar seguro, ¿cierto? Proverbios 3 nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Mm, digamos que en línea con lo que venimos hablando, es a veces nos confiamos de nuestra propia inteligencia y de nuestra propia prudencia. Esto aquí tiene dos miradas. Entonces, es, venga, o sea, entréguele los asuntos a Dios, que Él se encarga. O sea, usted no necesita su inteligencia. Posiblemente Dios le dio dones y esos dones son y talentos, pero para ponerlos al servicio de Él mismo. Pero para lo demás, usted no se preocupe. Pero también nos dice, ojo, pues no nos confiemos de nuestra propia prudencia. Y esto tiene que ver en que en ese camino de la fe, yo puedo pasar de ser creyente, de ser, perdón, simpatizante, a ser creyente, eh, pero en algún momento tambalear y empezar a buscar ambientes propicios para mi mente y en pasar a transformar, pues a ser transformada en los pensamientos, pero nos confiamos de nuestra propia prudencia. O le empezamos a creer más al hombre, o empezamos a decir, no, pero es que si este otro lo hizo, pues yo también. Y dejamos que el mundo y sus prácticas nuevamente nos seduzca, nos atrape, y entonces abandonamos ese camino, pues, o echamos para atrás, llamémoslo así. Eh, Nuestro real y único reto es vivir conscientes del corazón de Dios, del Espíritu de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra roca al final de todo esto? Entonces hablamos del miedo, hablamos de la idolatría, como esos escenarios en los que posiblemente depositamos nuestra fe y ya la estamos depositando, ¿cierto? Decimos, no, pues que la fe con eso tan duro y eso como es, y entonces posiblemente ya la fe la tenemos, la estamos fortaleciendo, pero para el lado que no es. Entonces, ¿cuál es tu roca? ¿Cuál es nuestra roca? Porque posiblemente muchas de esas cosas en las que ponemos la fe simplemente se derrumban en un chasquido. Salmo 62 nos recuerda, Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Está la verdadera y única roca firme, que nunca falla, que nunca miente, que no se arrepiente, que no descansa, que no duerme, que no parpadea, es Dios y es Jesús. Entonces, pues usemos la mente de Dios y pensemos siempre cuál es la voluntad de Dios en esta situación. Y quizás nos va mejor que simplemente quedarnos pensando en el problema y gastarle mucho tiempo al problema. Les digo que fue pues como un llamado de Dios importante. Deje de gastarle tiempo a pensar en el problema, venga más bien conversemos un ratico y pregúntese yo qué estoy pensando y pregúntese cuál es la voluntad que yo tengo de esto. Bueno, ¿cómo mantener la fe? Si decíamos que la fe es dinámica, la fe no es estática, no es como, ay, ya, pues como decíamos, no es binaria, no es que, ay, ya tengo fe y ya, fin.
trabajo listo, estoy tranquilo. No, pues la fe es dinámica. Como les decía ahora, puede que uno como que se desencarrile un momentico, eh, o que se estanque, ¿cierto? Pues como que no avanza en ese camino. Y también es posible que la fe pueda verse puesta a prueba. Por aquí en la primera de Pedro, en el capítulo 1, nos trae un versículo que nos dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces aquí nos dice varias cosas, ¿cierto? Primero que seremos puestos, pues, o que habrán momentos de prueba, que esa prueba es para, para refinar, pues como para pulir más bien, y que además es algo muy valioso para Dios. Em, También es muy importante que sepamos que la fe no se prueba para Dios. Pues Dios todo lo sabe, todo lo conoce. La fe se prueba para nosotros mismos. Santiago nos dice por allá en el capítulo 1, también todo el capítulo 1, muy invitados pues a quien lo quiera consultar, es súper poderoso en ese sentido, porque dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, es como, usted está en problemas, qué maravilla. Usted está siendo probado, qué alegría, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, mire, acá nuevamente, o sea, como esa constancia, ese perfeccionamiento de la fe, lo que nos lleva es, pues, a la paz, a la plenitud, a la ausencia de caos. Y eso lo logramos eh, cuando dependemos totalmente de Dios. Bueno, y por otra parte, en este tema de mantener la fe y en esta pues meditación de estos días, Dios también me mostraba algo muy importante y es el servir. Y la mejor forma de mantener la fe viva, de mantenerla vigente, de mantenerla en forma, es sirviendo. Porque es en el servicio que somos conscientes y capaces de dimensionar cómo se va dando esa transición y es la forma también de dar frutos, porque lo más importante de la fe es que pueda dar frutos. Bueno, entonces, para cerrar esta charla del día de hoy, quiero hacer un pequeño resumen de la importancia de la fe. Primero, Cristo habita en nuestros corazones por fe. Por fe somos perdonados y somos salvados. La fe es la que nos ayuda a vencer al mundo y nuestras tendencias carnales. Es la fe la que abre la puerta para que experimentemos milagros, ¿cierto? Son muchos los versículos en los que escuchamos a Jesús decir, tu fe te ha salvado. Y detrás de eso hay un milagro. La fe nos transforma y nos ofrece un nuevo comienzo. Esa renovación de los pensamientos, esos frutos que vemos en la fe, por la fe en nuestras vidas, es esa nueva creación que Dios hace en nosotros y es por la fe.
Y finalmente, Dios nos protege y nos ayuda a permanecer firmes, recordándonos que la fe hace parte de la armadura de Dios. Y con este versículo quiero cerrar esta charla recordándoles Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y muy bien, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Listo, Vix, ¿haces la oración final? Sí, señora. Bueno, Padre, gracias por este espacio, Señor. Hoy ponemos delante de ti cada uno de estos corazones. Te pedimos, Señor, que inspires nuestros pensamientos, que nos ayudes en este proceso de fe que tiene cada uno y que sabemos que nos lo das a la medida. Queremos ser guiados por ti, queremos, Señor, conocer ese poder sobrenatural. Queremos, Señor, que nos ayudes a depender cada vez más de ti, a lograr vivir en el mundo sin ser del mundo. Muéstranos, Señor, ese camino adecuado. eh, Ayúdanos, Espíritu Santo, a construir entornos adecuados para que esa información que nutre nuestro pensamiento sea acorde a tu voluntad, que permita ser entornos positivos, entornos propicios. Te pedimos, Señor, que si alguna persona no ha conocido a Jesús en esta charla, pues sea la oportunidad, Jesús, para que toques la puerta de su vida. Gracias, Señor, por amarnos tanto, y por desear que tu mayor anhelo sea acceder a tu mente y que todos nuestros problemas se vuelvan pequeños e insignificantes al lado de tu poder. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Vix, y muchas gracias a todos por participar de este espacio. Bendecido resto de día. Gracias, que estén muy bien.